Éxodo, ¿no? Cuando Israel acampó en el monte Sinaí, ya había pasado 2 meses de estar peregrinando en el desierto, viajando en el desierto a través de incomodidades, enfrentando situaciones, pero Dios fue fiel y ahí pues el Señor comenzó a poner mandamientos, instrucciones para el pueblo de Dios. Sin embargo, aunque Moisés pasó 40 días en ayuno, el pueblo no pudo esperar y se volvió a sus dioses. Construyeron un becerro de oro, poniendo aún sus joyas, lo último que tenían. Imagínense en el desierto, ¿quién quiere malgastar las cosas? Pero así pasa a veces, estamos mal y malgastamos todo. Estamos encima de pobres, malgastamos el tiempo, malgastamos oportunidades, malgastamos la familia, no le damos tiempo. El pueblo de Israel se volvió al becerro de oro y Moisés tuvo que volver a interceder por el pueblo otros 40 días de ayuno y oración. Entonces vimos eso y más, está también en el canal de YouTube si usted quiere revisar un poquito más. Y así introducimos el mes de julio para hablar del ayuno. Los tiempos pasaron, luego de que Israel designa un día al año para ayunar en el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. Pasan los siglos y Israel ya no va a ayunar solamente un día al año, sino 4 días al año. Y esto sucedió en el periodo del exilio, ese tiempo también difícil para Israel. El pueblo fue movido, desafiado, no solamente a creer, no solamente a buscar, sino también a ayunar. Luego pasan unos cuantos siglos más, 4 o 5 siglos, y llegamos al tiempo de Jesús. Hoy vamos a hablar del ayuno de Jesús, porque de la vida de Jesús también podemos aprender mucho. De hecho, decimos que debemos ser semejantes a Cristo, y a veces esta frase la tenemos como un eslogan, como un lema de una iglesia o de algún movimiento, pero realmente el ser semejante a Cristo también implica imitar a Cristo. Y de hecho imitamos, muchos intentamos imitarle en sus palabras, en su vida, en su actitud, en su forma de ser, en su forma de relacionarse. Pero cuando hablamos del ayuno pensamos que eso no está o no lo notamos, como que eso también es parte de la vida de imitar al Señor. Y es que Jesús ayunó más de una vez. Generalmente escuchamos uno de esos 2 ayunos o pensamos que solamente Jesús ayunó una vez. La Biblia nos muestra que al menos Él vivió 2 ayunos. El primero, todos lo conocemos, después de haber sido bautizado, el Señor empezó su ministerio ayunando 40 días y 40 noches. Y de eso quizás hemos escuchado bastante. Pero no hemos notado, o al menos yo no les he enseñado de manera específica, que hay un segundo ayuno que también lo vamos a estudiar hoy, y es al final de su ministerio. De hecho, el último día de su vida, después de haber cenado, compartido la Pascua con sus discípulos, él en el huerto está orando y es arrestado. Y a partir de ahí vive un calvario, ¿no? Vive 4 o 6 juicios que se mencionan que sucedieron en la madrugada. Nadie le da de comer, nadie le da alimento, ni desayuno, ni almuerzo. Toda su agonía la pasó en ayuno y entregó su vida en ayuno, sin comer, porque el momento que estando en la cruz ya le faltaba líquidos, dijo: tengo sed, ni siquiera le dieron un vaso de agua. Así que hay 2 ayunos, solamente que no titula el último ayuno de Jesús. La Biblia no dice así, pero si leemos y estudiamos nos damos cuenta que él estuvo en ayuno. ¿Sabíamos de eso? Entonces el ministerio del Señor está marcado también por el ayuno, porque Él lo vivió y también porque Él lo enseñó. Pero vamos a hablar en esta segunda parte del primer ayuno de Jesús. El primer ayuno que todos conocemos de 40 días, que nos desafía a todos, está matizado porque es el inicio de su ministerio. Miren, Jesús no necesitaba en sí ayunar, no es que Él necesitaba ni bautizarse. Y hay varias cosas que Jesús hizo no porque las necesitara, sino por dejar el modelo, dejar el ejemplo de que necesitamos como seguidores del Señor también imitarle a Él. No hay un mandamiento donde Jesús diga: así como yo me bauticé, ustedes también bautícense. Sí mandó a bautizar, pero nunca Él se puso como la norma, pero su vida nos inspira y por eso nos bautizamos. Todos somos bautizados. Si alguien no ha sido bautizado, estamos todavía con el curso de bautismo abierto. Nos faltan 2 clases. Si alguien quiere unirse, puede todavía hablar conmigo y le añadimos al grupo que se está preparando para bautizarse. Pero todos deberíamos empezar poniendo en orden nuestra vida espiritual.
A veces queremos que todo esté en orden, pero nuestra vida espiritual no está en orden, ¿sí? Queremos ya que la familia se restaure, pero nosotros mismos tenemos asuntos pendientes. No nos congregamos, no leemos la Biblia, no sabemos versículos, no sabemos enseñanza bíblica, pero ya queremos ver cosa nueva en nuestra familia. Siempre las cosas se van a dar en un orden. Dios es un Dios de orden, lo decimos, ¿no es cierto? Dios es un Dios de orden. Por eso, antes de casarte, tienes que guardarte en santidad. Tu virginidad debe ser santa, debe ser entregada también al Señor. Todo tiene un orden. Para servir en los ministerios hay un orden. Tienes que tener una orientación, una preparación, tienes que tener un tiempo de prueba. Todo amerita un orden. Cuando no hacemos las cosas en orden, nos acarreamos consecuencias que nosotros mismos las vamos a pagar. Así que el ministerio de Jesús empezó con un orden. Fue bautizado y luego la palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4. De los 4 evangelios, 3 evangelios describen lo que llamamos la tentación de Jesús, pero más bien deberíamos llamarle el ayuno de Jesús. Porque la meta no fue en sí la tentación. Realmente no es parte de la historia de lo que sucedió, que Satanás tentó a Jesús, pero realmente ese no fue el propósito. El propósito, si usted lee bien y estudia, son los 40 días de ayuno. Ese es el propósito. Saben que los títulos no lo pusieron los escritores bíblicos, sino que siglos atrás, líderes religiosos, estudiosos, eruditos de la Biblia, comenzaron a organizarnos los pasajes con títulos, subtítulos, porque realmente si no hubiesen hecho eso, hoy tendríamos un libro que inicia en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, y termina en Apocalipsis. Quizás dividido por libros, sí, pero no por capítulos. Eso se añadió hace poco. Entonces, respetamos que muchas Biblias dicen ahí la tentación de Jesús, Mateo 4, pero realmente debería ser el ayuno de Jesús. Porque todo lo que vive Jesús ahí está en base del ayuno. Y habremos estudiado de una u otra manera las 3 tentaciones que se muestran en el relato bíblico, que por cierto no necesariamente fueron las únicas 3, porque Marcos dice que después de haberle tentado de muchas maneras, Satanás se alejó. Entonces no necesariamente fueron 3, pero las 3 que se nos muestran tienen su razón de ser. Vamos a la primera de ellas, está en el capítulo 4, versículo 4. Jesús está con hambre y Satanás le dice, bueno, simple, si tienes hambre, pues come. Pero estás en el desierto, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor, las 3 respuestas de Jesús son con palabra. El versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando, para los que quieren saber un poco más, está citando Deuteronomio 8:3, ¿sí? No está diciendo solamente de su conocimiento, sino está tomando la escritura para responderle al tentador. Y es que el ayuno nos dispone y no nos exonera de vivir desafíos, pruebas, dificultades, pero sí nos empodera para poder responder con la palabra de Dios ante las situaciones de la vida. Mucha gente dice, no sé qué estoy viviendo. Mi consejo sería ayune, porque en el ayuno Dios le va a mostrar lo que usted está viviendo. A veces las crisis no solamente son la falta de dinero, sino la falta de sabiduría para administrar el dinero. A veces titulamos nuestras crisis como enfermedad, pero a lo mejor no es el título que deberíamos poner a nuestra crisis, porque tal vez la enfermedad vino por algún vicio. Entonces el título no es enfermedad, es un vicio que me llevó a la enfermedad. Tenemos que señalar bien las cosas. Pero ¿cómo lo entendemos si no ayunamos? Si solo estamos meditando en nuestra cabeza, si solo estamos analizando la vida con nuestros pensamientos, vamos a sacar una interpretación. Pero yo he notado que generalmente cuando interpretamos conforme nuestros pensamientos, titulamos malas cosas, identificamos malas causas, no vamos a la raíz del asunto, sino que nos sentimos tristes y decimos, ay, quisiera sentirme alegre. Como no ayunas, piensas que eso es lo que necesitas, alegría. Y entonces asoman los malos amigos que siempre andan happy, ¿no? Que siempre andan con una botella, siempre hay motivo para celebrar. Si gana Colombia, toman. Si pierde, igualmente, siempre va a haber
un motivo para ellos. Y entonces, como tú andas con la necesidad o el título de necesito sentirme bien, te calza ese tipo de entretenimiento, de amistades. Pero realmente ese no es el problema. El problema no es que te sientes mal, el problema no es que necesitas sentirte bien, el problema es que no tienes a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo siempre anda buscando otra razón para sentirse mejor. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo, decían nuestros pastores de hace tiempo atrás. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para sentirte mejor, no necesitas bailar, no necesitas en sí viajar, no necesitas en sí tener más dinero, necesitas tener más de Dios en tu vida. Porque ahí sí, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que Dios me dice que debo hacer. Entonces no necesito una canción, necesito a Cristo. Por eso el tentador viene, Satanás le dice, bueno, tienes hambre, usa tu poder, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y no es que Jesús no hubiese podido hacer, el problema no está en la capacidad, sino que nuestra vida debe depender de los designios de Dios. Si el Padre le hubiese dicho, claro Jesús, terminaron los 40 días, come, lo hubiese hecho, pero ¿quién le está diciendo que haga? Ese es el asunto. ¿Quién te está diciendo que hagas lo que estás haciendo? ¿Es Dios? ¿Es tu dolor o es Satanás? ¿A quién estás obedeciendo? Porque quien te lo dice y lo haces significa que tiene poder sobre ti. Para vencer a Satanás necesitas obedecerle a Dios en el ayuno. Miren que Jesús había ayunado 40 días y obviamente ¿quién no tiene hambre? Si algunos que recién comienzan a ayunar, apenas pasa la hora del desayuno ya tienen hambre. No ha pasado ni una hora y el estómago ya se manifiesta, ¿no? Y no es un endemoniado, es el estómago que está buscando comida. Pero después de 40 días, claro, tiene hambre Jesús, pero no es el problema, repito, que pueda o no pueda convertir las piedras en pan. Es que Satanás le está diciendo lo que debería hacer. Así también muchos creyentes obedecen a Satanás, que no necesariamente las ideas de Satanás son tan malas, porque pensémoslo, ¿qué hubiese pasado si Jesús convertía el pan, las piedras en pan? ¿Hubiese dañado a alguien? ¿Hubiese lastimado a alguien? No, hubiese saciado su hambre, que es algo propio del ser humano comer, pero el asunto es ¿quién te lo dijo que hagas? ¿Quién te dijo a ti que te lleves con esas personas? ¿Quién te dijo que tomes esa decisión? ¿Quién te dijo que no sirvas a Dios? ¿Quién te dijo? ¿Quién te lo dijo? Tiene autoridad sobre ti. Y muchas veces no es Dios el que te lo dijo, es el enemigo, es el resentimiento. El resentimiento te dice no le perdones y tú, sí, no le voy a perdonar porque lo que me hizo no tiene perdón. Que le perdone Dios. Hay una canción así también, ¿no es cierto? Si no estoy mal, hoy vengo medio músico creo. Que te perdone Dios, que te perdone, dice, ¿no es cierto? Pero a mí no me ves la cara. ¿Quién te está diciendo eso? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Tu carne? ¿Tu dolor? ¿Tu resentimiento? Ojo a quién obedeces. Porque Jesús bien podría convertir las piedras en pan y comer rico, pero ¿qué le responde el Señor? Le responde con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí están las prioridades claras en Jesús. Tiene hambre, es un derecho comer, claro, pero no solamente debemos vivir de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué estás viviendo? ¿Del chisme? ¿Estás viviendo de las redes sociales? ¿Estás viviendo de los placeres de esta vida o de la palabra de Dios? Si venimos hoy acá es porque necesitamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero le revelo algo, en el ayuno es más especial la palabra todavía. Porque cuando estamos en ayuno el cuerpo está sufriendo un poco por hambre, pero el alma se despierta y la palabra se hace más real. De hecho el ayuno nos enseña, o es la manera en que el cuerpo deja de comer, pero el alma come más. Por eso somos una iglesia de ayuno, porque preferimos la palabra, no que no nos guste el arroz, el seco de pollo, no que no nos guste almorzar, desayunar, sino que preferimos la palabra de Dios. Y eso se demuestra en el ayuno, no se me demuestra a mí, se demuestra al Señor.
Pero si un plato de comida puede más que tu espiritualidad, tu fe es más pequeña de lo que piensas. Porque tu fe debería no solamente llevarte a ayunar, sino también a obedecer, a tener palabra en tu vida. Cada una de las tentaciones que Satanás le hace a Jesús son vencidas con la palabra. La segunda está más adelante, creo que el versículo 6, cuando Satanás le lleva a la parte más alta del templo y le dice: échate, porque escrito está, el Señor enviará a sus ángeles para que te tomen, no te dejen golpearte en el piso. Pero Mateo 4:7 Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire que aquí en la segunda tentación, y estoy yendo rápido porque no es el tema en sí principal de esta mañana, usted puede revisar más en su casa, pero aquí Satanás usa la palabra, usa un salmos para tentarle. No solamente Satanás dice: me parece que eres tú poderoso y puedes lanzarte y no te va a pasar nada, sino él dice: escrito está en los salmos que el Señor enviará a sus ángeles. Ojo, porque Satanás también sabe la Biblia. Por eso hoy en día hay sectas, por eso hoy en día hay grupos religiosos fanáticos que también hacen locuras. En los años pasados, yo cuando seguía más un poco quizás noticias de otros países, también seguía noticias de la iglesia cristiana en el mundo con más dedicación, y escuchaba a veces gente que fanática, ¿no? En algún momento alguien quiso probar que el Dios de Daniel todavía existe. Entonces se buscó un zoológico donde había leones y se metió, porque quería demostrarle al mundo que el Dios de Daniel todavía existe. Y claro, el Dios de Daniel todavía existe, pero eran otros leones. Otros leones, no fueron estos otros leones modernos. Entonces le mataron, murió. Gente fanática que toma la palabra y la aplica de una manera. La aplica como hasta aplicaría la lotería. Si alguien compra aquí la lotería, dice el 7, porque el 7 es número perfecto. Miren cómo mezclamos a veces, ¿no? Hasta en las cosas del azar ponemos algo del bíblico. Entonces busca los boletos de la lotería que terminen en 7. Porque si me de ganar, que me gane con la bendición de Dios, porque el 7 es el número perfecto. ¿Cómo Satanás engaña hoy en día a la gente que mezcla la palabra con cosas materiales y aún demoníacas? Hay gente que para bendecir su negocio buscan a alguien que venga a darles orando, que les ponga aceite, que les haga una oración especial en el negocio. No está mal el buscar la bendición de Dios. El problema es pensar que la bendición de Dios viene por el aceite, viene por la oración de un líder espiritual. La bendición de Dios no viene ni por el aceite en sí no tiene un poder, es un símbolo nada más. Alguna vez yo fui a orar por alguien por un negocio y yo soy un pastor diferente, entonces no llevo aceite. El único aceite que a veces tengo es en mi cara, que a veces sudo, transpiro. Entonces yo comencé a orar: Señor, gracias por darle la oportunidad a mi hermano, a mi amigo que se abra este negocio. Y en medio de eso alguien me jala. Entonces yo estoy orando para bendecir el lugar, pero al mismo tiempo siento que alguien me está jalando. Digo: y si hay espíritus inmundos aquí, que salgan. Si alguien viene aquí, todo así, entonces me jala más duro. Y era el hermano, dice: hey. Digo: ¿qué pasó, hermano? ¿No? ¿Por qué me está interrumpiendo? Dice: no trajo el aceite. No. Bueno, tengo, a veces compramos para freír empanadas y esas cosas, sí usamos, obviamente. Digo: no, pues pastor, dice, así no va a haber bendición, pues. Tiene que poner el aceite en los dinteles, perdón, que de las espaldas. Tiene que poner el aceite aquí en las perchas, en las vitrinas y todo, ¿no? Y le digo: hermano, la bendición no está en el aceite. ¿En serio? Dice: no está en el aceite. Entonces voy a buscar a alguien que venga a ungir con aceite. Bueno, busque nomás. Si el aceite hace la diferencia para su fe, imagínese. ¿La bendición está en el aceite? ¿La bendición está en el libro como tal, como Biblia, o en el contenido? La bendición está en Cristo.
Y el que tiene a Cristo está bendecido. Claro que hay que orar, y claro, si hay aceite, yo he ungido a personas enfermas con aceite, obviamente he ungido, pero nunca creyendo que el aceite en sí le va a sanar. El que sana es el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Cuidado con tu fe. Está bien que busques a Dios, pero tienes que discernir, tienes que identificar la doctrina. No todo el que nombra a Dios le está nombrando de la misma manera. Ahora hay un peligro muy grande en el internet. Grupos como la Iglesia Mormón invierten millones de dólares para que todas las personas que buscamos algún material, hasta asoman en YouTube, y le habrá pasado, le asoman la propaganda, la publicidad de la iglesia mormona. No dice somos los mormones, sino dice, ¿quieres orar? Es algo bueno, es algo especial. Te invitamos a un grupo que ores con nosotros. Y eso es mucho dinero. Si usted pone en el buscador de Google el ayuno, por ejemplo, las primeras páginas que le va a referir son de la iglesia de Jesucristo y de la iglesia, perdón, del grupo Los Testigos de Jehová. Entonces está bien buscar a Dios, pero hay que discernir, hay que separar la verdad de lo otro que parece verdad. Porque tú quieres buscar a Dios, quieres un milagro y la gente te vende también milagros. Pero realmente el Señor no está de oferta, no está negociando. El Señor quiere tu corazón, pero tú quieres un milagro. Y te vas de la iglesia donde no te hablan de milagro, pero te hablan de obediencia. Y no te gusta la iglesia donde te dicen, hermano, para servir en un ministerio tiene que estar 6 meses. Uy, no, 6 meses yo... Mejores iglesias me necesitan, y se va. No quieren los procesos, no quieren la obediencia, no quieren la preparación, quieren el milagro, quieren el regalo. Pero hermano, lo que nos cuesta muchas veces es lo que más dura, es lo mejor que necesitamos. Entonces, mucho cuidado con tu fe, con lo que lees, con los libros que hoy en día al menos se habla de espiritualidad, y hay una mezcla de pensamiento oriental también. ¿Sí? La trascendencia, el yoga, la meditación, el karma, y todo eso se está metiendo, y hasta lo ponemos con la Biblia, lo unimos a la palabra de Dios. Cuidado con eso. Una cosa es una técnica, una terapia, pero otra cosa es darle fe a algo que es humano. Cuidado con el yoga, por ejemplo. No voy a hablar de todo, pero no es espiritual. Detrás hay, claro, un pensamiento de espiritualidad, pero no bíblica, es diferente. Y ahora nos venden la idea de que todos somos espirituales, entonces nos pueden meter al Buda, a Mahoma, nos pueden meter a Krishna, a todo el mundo dentro del mismo saco. Cuidado. Para eso tienes que estar en ayuno, para percibir lo bueno, pero también para reconocer lo que no huele bien, lo que algo está por ahí escondido. Porque hay venenos que pueden venir en bonitos frascos, pero son al final veneno. ¿Cómo está tu fe? ¿De qué estás alimentando? Realmente yo le aconsejo ir a la palabra. Por eso el ayuno es importante, porque cuando ayunas tu cuerpo está un poco tenso, los primeros 100 ayunos quizás, los primeros 5 o 10 creo que no más de eso, y luego tu alma se despierta. Y cuando ayunas entonces la palabra llega más fácilmente a tu alma. Pero cuando no estás en ayuno hasta te duermes en el sermón, te duermes hasta leyendo la Biblia en tu casa. Abres la aplicación del celular de la Biblia y hasta te aburre, pero te vas a Facebook y ahí sí revisas todo, ¿no? Y estás al tanto de todo. Come palabra de Dios para que el enemigo no te confunda en la fe. Hay iglesias tan confundidas que están aceptando inclusive pastores homosexuales. ¿Quién les habla? No es por si acaso. Pero hay iglesias que confunden tanto, mezclan tanto por querer caer bien a las nuevas generaciones. Entonces están aceptando, están ordenando, están reconociendo pastoras lesbianas, pastores homosexuales o lo que está de moda, ser de todo, ¿no? Cualquier cosa, lo que toque. Imagínense, a ese punto
está también Satanás calando profundamente en las iglesias, confundiendo a teólogos, pastores que están saliendo del closet, líderes espirituales que están saliendo de una vida donde dice que siempre estuvieron atrapados en el cuerpo equivocado. ¿Han escuchado frases como esas? Y ya se está metiendo eso también en la espiritualidad, en el cristianismo, porque Satanás es astuto para mezclar las cosas. Pero cuando estás en ayuno tienes claro el asunto. Jesús le dice entonces a Satanás, escrito está también, el versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Listo? No se pone a discutir y a decir, claro, yo me puedo lanzar de esa altura, hasta de una montaña más alta, nada me va a pasar. A Satanás no hay que darle ni un milímetro de espacio, ni un instante, ni un microsegundo de tiempo, nada. Siempre vas a tener palabra de Dios si estás en ayuno. Pero si no estás en ayuno y viene Satanás y vienen las crisis y vienen las situaciones que no puedes controlar y sin palabra, estás frito. A veces estudiamos las tentaciones de Jesús sin darnos cuenta que Él dijo cada una de las palabras estando en ayuno, no después de un banquete, no después de un viaje, sino estando en ayuno. Porque cuando tienes la palabra y enfrentas a Satanás, tienes autoridad de Dios y Satanás se aleja de ti. Tienes tentaciones, ayuna. Tienes crisis, ayuna. Pero en el ayuno tienes que tener palabra de Dios. Porque el ayuno bíblico no solamente es abstinencia de comida, es alimento de la palabra de Dios, aunque dejo de comer el alimento material. Entonces, si aún no has ayunado, empieza bien. Recuerda, no es solamente dejar de comer, es comer palabra de Dios. Y el Señor te va a dar palabra para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. Porque no por estar en ayuno no vas a tener que enfrentar obstáculos. Vas a enfrentarlos, pero con el poder de la palabra. ¿Y algo se podrá resistir a la palabra? Nada se puede resistir a la palabra. En la tercera tentación, el diablo vuelve a insistir. Y Jesús responde, vete Satanás, en el versículo 10, ¿no? Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le había ofrecido el camino más corto, más rápido. Mira, tú vienes a salvar al mundo, yo soy el dueño del mundo. A mí se me encargaron los reinos del mundo. Mira, no sufras más, solo adórame un ratito y vas a tener todos los reinos del mundo. El camino corto. 3 cosas que notar ahí. 1, Satanás no lo sabe todo. Porque Satanás ni esperaba ni se imaginaba que la estrategia de Dios no era venir a conquistar el mundo, sino a sacrificarse por el mundo. Por eso la tercera tentación es diferente. No le dice no vayas a la cruz, no le dice no sufras en tu propio cuerpo el dolor del pecado por pagar el precio de los demás, sino le dice toma los reinos, solo adórame, nadie lo va a saber, quedará entre nosotros y te daré todos los reinos. Segundo, Satanás quería que se le respete, se le considere. Él no pensaba que la venida del Mesías implicaba la muerte en la cruz del Calvario, pero también implicaba la derrota del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Él pensaba que Jesús venía quizás a hacer una gran obra para que todo el mundo le admire, pero no imaginaba todo lo que venía a hacer Jesús. Por eso le decía, como en otras palabras, un acuerdo gana-gana. ¿Tú me adoras? Yo te facilito lo que vienes a hacer. Cuidado con don Sata. Él puede engañarte a hacer acuerdos, tratos en el que dice mejor no digas la verdad porque te va a ir peor. Y muchos nos dejamos llevar por eso. Ver, oír y callar. Si quieres de la vida disfrutar, ¿no es cierto? Algo así es el dicho. Ver, oír y callar. Y callamos cuando deberíamos denunciar. Callamos cuando deberíamos hablar y callamos cuando debimos habernos mantenido fieles al Señor. Si te va mal por decir la verdad, gloria a Dios. Tú dijiste la verdad. Y el que agrada a Dios no siempre puede agradar a los hombres. Pero hay mucha gente que prefiere agradar a los hombres que agradar a Dios. Pero el que agrada a los hombres
tendrá la gloria de los hombres, que es nada. Pero el que agrada a Dios tendrá la gloria de Dios, que es mucho. Así que cuidado con esas líneas pequeñas, frágiles, donde tiene que ser probada tu honestidad, tu santidad. Cuando llegas a la fila de algún banco, de algún lugar, un supermercado, respeta la fila. No porque alguien se fue más adelante y nadie se da cuenta y tú eres pilas, entonces vas y te metes y aquí estaba. He visto a gente así. ¿Le ha pasado a usted? Gente que llega y dice, no, es que la señora me estaba guardando. Y usted está 10 puestos atrás y cada vez llega alguien y alguien. Solo falta que algún día alguien me diga, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero hasta ahora no ha pasado. Pero me late que podríamos ser tentados a no vivir en la verdad con el objetivo de estar mejor nosotros. Hay gente que engaña al hombre, pero a Dios no. Yo he escuchado, y espero que no, hay gente que cobra bonos fingiéndose ser pobres. Hay gente que declara menos de lo que gana para pagar menos impuestos. Hay gente que maquilla situaciones para salir como ganador. Cuidado, porque Dios sí sabe lo que está pasando. El gobierno quizás no se da cuenta. Hay gente que tiene palancas y que consigue todo con palancas. Cuidado, porque al reino de los cielos no se entra con palancas. Para eso no funcionan las palancas. Acá te funciona. Acá pagas algo y se arregla el asunto. Cuidado con el agente de tránsito que le dice que usted iba a exceso de velocidad y usted le dice, orando, arreglemos. Y le dice para las colitas. No sé qué cola cuesta $20, $50, pero dan para las colitas. Miren, hermanos, el ayuno te abre los ojos, te deja ver el camino, pero también te da la palabra para enfrentar a Satanás. El mayor de los enemigos es Satanás, y mientras tú no le venzas a Satanás, él siempre va a poder contra ti. Esa es la sentencia en la vida real de todo cristiano que no ayuna. El cristiano que no ayuna está sentenciado a su carne y a cualquier acechanza de Satanás, porque él puede más. Si un plato de comida puede más que tu fe, imagínate Satanás. Sin la ayuda de Dios nosotros somos más débiles, más vulnerables ante Satanás. Por eso necesitas ayunar, porque el enemigo te va a buscar una y otra vez. El enemigo se va a asomar aún disfrazado como ángel de luz para engañarte. Pero si no estás comiendo palabra, no estás ayunando, no estás viviendo con los ojos abiertos espiritualmente, el enemigo te va a engañar. Por eso hay tristemente a veces matrimonios que terminan mal. Eran felices por 20 años, pero en algún momento uno de los dos sintió que perdió el amor y se buscó a una vecina, se buscó a un amigo, se buscó al lechero, al panadero, al mecánico, qué sé yo, porque no estaba en el espíritu, solo estaba viviendo la vida. Pero para vivir la vida tienes que vivir espiritualmente, y el ayuno te hace posible esa vida. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, no empieza haciendo cualquier cosa, sino ayunando, porque sabe que va a enfrentar a Satanás más de una vez, porque no fue la única vez. Por eso la Escritura dice que Satanás se apartó por un tiempo del Señor. Si lee el último versículo, creo que es el 12 o el 13 de Mateo 4, Satanás le dejó y los ángeles le servían, pero no le dejó para siempre. Más adelante volvería a aparecerse Satanás a través de endemoniados, a través de sus propios discípulos. Por eso en algún momento Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Así que, hermanos, nuestra lucha no es solamente tener más trabajo, no es ganar más dinero, es estar en la presencia de Dios para saber enfrentar cualquier situación. Y eso solamente lo vas a lograr con el ayuno. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante: someteos pues a Dios,
resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a huir de ustedes, va a huir de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La vida cristiana no es solamente llegar a un templo, orar y esperar que sucedan cosas. No. Seguir a Dios es seguirle cada día, en cada paso, en cada segundo, en cada instante. El que solo le sigue a Dios los domingos, imagínense. No sé si alguien ha ido alguna vez o ha pasado por un proceso, no sé, de gimnasio. ¿Alguien está en gimnasio o ha ido al gimnasio? Cuando yo llegué acá a Quito al seminario, había un gimnasio en el seminario y el vicerrector en esa época nos obligó a ir todos 1 hora cada día a hacer gimnasio. Como uno venía de otra ciudad, nunca había ido a un gimnasio, aunque siempre fue algo de mi gusto, pero se dio la oportunidad, comenzamos a ir. El primer día no fuimos al gimnasio, solamente nos hizo correr y ya todos estábamos muertos en el piso. Tenía en esa época 27 años, no era tan viejito todavía. Entonces, 28, el primer entrenamiento fue solo correr. Él dijo calentamiento, pero nosotros ya morimos. Y al siguiente día no podíamos levantarnos de nuestras camas porque las piernas nos dolían, ¿no? Y entonces, pidiendo misericordia, le dijimos, ya no nos lleve, déjenos descansar una semana hasta que nos pase el dolor. Y él, como buen entrenador, dijo, no, si duele, eso es bueno. Sin dolor no hay victoria. ¿Sí? Así que al siguiente día nos duplicó el calentamiento. No solamente corrimos, sino que ya hicimos ejercicios, pero no todavía en el gimnasio. Nos hizo ejercicios físicos, flexiones de pecho, no me acuerdo, 50, 100 flexiones, pero creo que a las primeras 10 ya moríamos. ¿Ah? Fue la primera semana la más dolorosa que vivimos. Creo que recién el 4.º día fuimos al gimnasio. Y cuando llegamos al gimnasio nos dio las pesas, obviamente nos instruyó cómo levantar para evitar fracturas y todas esas cosas. Y yo recuerdo que las pesas más pequeñas eran 2.5 kilogramos para usar en las mancuernas. Eso no podía levantar en las 2 manos. No podía hacer 20 de esas, ¿sí? Al mismo tiempo. Fue una tortura. Y muchos ya le odiaban al entrenador, ¿sí? Porque venimos a estudiar teología, venimos a estudiar la Biblia. Llegamos a que nos hablen de Dios, pero no sabíamos que incluía el gimnasio. Lo bueno es que no pagábamos por el gimnasio, pero nos sacaba el aire. Fue más o menos unos 15 días de dolores, hasta que el cuerpo se adaptó. Así que esa temporada del gimnasio en mi vida, quizás hasta el 2014 más o menos, que sería quizás la última vez que fui de manera frecuente, ya no alzaba mancuernas de 2.5 kilogramos, sino de 10, más porque teníamos pequeñas, no sé, 25 kilogramos por mano. 10 veces el peso de haber comenzado. Imagínense que al inicio 2.5 kilogramos por disco era un sufrimiento. Recuerdo la última vez, 2014, hace 10 años, que tenía las pesas, las grandes de 10 kilogramos cada una, más 2 pequeñas de lado y lado. ¿Qué pasó? El entrenamiento, la constancia, soportar el dolor. Quien ha ido al gimnasio y se ha inscrito diciendo este es mi año, pero luego de una semana de entrenamiento le duele todo y se rinde, no va a llegar a la meta. Si te duele, es bueno, dice el entrenador en el gimnasio. Y es más, cuando yo resumo esto rápido, pero muchas veces ir aumentando el peso fue difícil. Hasta yo oraba, Señor, que se olvide de aumentarnos el peso, porque más peso era más esfuerzo y más dolor, ¿no? Todo. El ayuno tiene ese matiz. Al principio incomoda, duele, pero luego ves el resultado. ¿Quieres ver cosa nueva en tu vida? Ayuna.
Estás enfrentando una enfermedad por años, ayuna. Tu matrimonio está mal, ayuna. Y no una vez, vive en ayuno. La iglesia ya va a 222 ayunos. Y digo la iglesia porque no sé quiénes nomás hemos pasado los 222. Y como le contaba la semana anterior, han sucedido tantas cosas. Hoy mismo recibimos una buena noticia, gracias a Dios. Una de nuestras hermanas tiene una hermana en la carne que está sufriendo, enfrentando el cáncer, sin seguro, sin dinero. Y resumiendo el asunto, la única opción era que le reciban en Solca, donde usted sabe que hay más especialistas y mejor atención para estos asuntos. Y gracias a Dios el día viernes, de una manera milagrosa, porque no se puede decir de otra manera, fue ingresada a Solca. No es fácil, no es sencillo, pero en el ayuno Dios te escucha más que cuando no estás en ayuno. Así que estamos ayunando por nuestra hermana, ayunando por esta situación. Tal vez tú no lo sientes porque tal vez no le conoces, no sabes, pero has escuchado del cáncer. Y no es fácil enfrentarlo. Y no es el primer caso en nuestra iglesia de cáncer. Hemos tenido uno tras otro. Y 3 de ellos están aquí sentados esta mañana. Pero el momento de empezar a enfrentar una enfermedad como esa te sorprende. El shock te golpea. Los temores te llenan. Y si me enfermo más, y si esto es para muerte, y tantas cosas que humanamente piensas. Pero ha sido la clave el ayuno en nuestra iglesia. Nada hacemos sin ayuno. Nada. Prueba con el ayuno. Te va a doler la primera semana. Te va a doler. Hay otra canción que dice te va a doler. Sí, ¿no es cierto? Todo eso está anotado aquí por si acaso. Tengo que buscarme algún chiste porque si no se me duerme. Entonces el Señor enfrenta a Satanás en ayuno, declara la palabra en ayuno y sale vencedor en ayuno. Nadie que ayuna termina mal. Lo mínimo que va a pasar en tu ayuno es que ahorraste $5. En vez de gastar el dinero, te lo ahorraste. Pero si en la casa son 4 personas, son $20 menos. Lo mínimo, estoy diciendo lo mínimo, lo más absurdo que puede pasar por ayunar cada miércoles es que en un año te ahorres más o menos $1,000. Si ponemos 20 de comida el miércoles, por 50 miércoles, $1,000. ¿Alguien quiere $1,000? ¿Alguien quiere $1,000? Ayune. Lo mínimo que va a pasar es que vas a tener $1,000 más para ti. Pero lo otro que va a pasar y es más hermoso es que vas a escuchar la voz de Dios, vas a tener respuesta de Dios, vas a tener aliento de Dios, vas a tener fuerzas de Dios, vas a moverte en el Señor y eso no tiene precio. Entonces empieza a ayunar aunque al inicio cueste, aunque el inicio duele. Pero no fue el único ayuno de Jesús, como dije al principio. Él ayunó en su último día. Cuando el Señor fue arrestado, Él pasó desde la noche soportando tantas cosas. Quienes hemos ayunado sabemos que al mediodía duele un poco más y sentimos los primeros ayunos un poco de dolor de cabeza. ¿Sí? Es como un desmayo, ¿no? Obviamente el cuerpo está, en mi caso, sin líquido, sin ninguna comida. Entonces se siente el trajín del día. Los primeros ayunos fueron difíciles para mi familia en especial, porque el primer año, el 2021, comenzamos a trabajar haciendo viajes. Teníamos estudiantes americanos que estudiaban español y parte de la enseñanza implica viajar. Es un programa de inmersión. Y los primeros ayunos se cruzaban porque eran días de viaje. Entonces para mí resultó un desafío esa parte, porque mientras íbamos de viaje, yo era el chofer, por cierto, entonces salíamos temprano, no sé, 6 de la mañana, 5 de la mañana, depende del lugar, y parábamos en algún lugar para que desayunen, ¿no? Entonces imagínense, bueno, está bien, coman nomás, y uno se hacía el de la vista gorda y se iba para algún lado porque está en ayuno. Pero luego llegábamos a otro lugar ya para el almuerzo
y a ordenar la comida y a servirles la comida y que coma bien el grupo, pero nosotros estamos en ayuno. Entonces el primer año al menos fue así bien desafiante, no solo por el ayuno en sí, sino por la situación en la que estábamos. Los gringuitos comían bien y hasta dejaban ahí la comida. Qué ganas de coger y chalar todo y de terminarlo. Pero chalar, dicen ustedes o no, eso es inglés, si alguien no sabe, es inglés avanzado. Va a costar, pero el fruto es lo mejor. Jesús estaba listo en todo sentido para vivir lo que le tocó vivir. Soportó azotes, soportó puñetes, le escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, le hacían reverencias como rey, pero no le estaban reconociendo como rey. Estaba en vigilia. Por cierto, la vigilia también es una manera de ayunar, te abstienes del descanso, del dormir. Entonces, ¿cómo vivió Jesús sus últimas horas? En ayuno. Y las 7 palabras de la cruz las dijo en ayuno. En el desierto, cuando fue tentado, respondió con la palabra en ayuno. En la cruz respondió cada situación con ayuno y palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue su primer palabra. ¿Por qué te cuesta perdonar a alguien? Porque la carne se resiste a perdonar. Y si no puedes perdonar, ayuna. El perdón no necesariamente arregla la vida del otro, pero sana tu corazón, sana tu vida. Y si te cuesta perdonar, necesitas ayunar. Necesitas doblegar la carne para perdonar, no porque sientes perdonar, sino porque tomas la palabra que dice que podemos perdonar a nuestro prójimo aún hasta 70 veces 7. No dice prójimo, dice hermano, inclusive para hacerlo más fuerte, para el que está contigo, para el que ha estado contigo mucho tiempo. Porque una cosa es que te falle alguien desconocido, pero otra cosa es que te falle alguien de la familia, alguien íntimo, alguien cercano. Necesitas ayunar. Y cada palabra, si estudiamos, podemos ver detrás la importancia del ayuno. Cuando Jesús se refirió a uno de los malhechores que estaba colgado con él y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es una palabra de salvación, pero dicha en ayuno. Cuando ayunas, ves la necesidad de otros, sientes la carga de otros. Por eso el ayuno deja de ser solamente abstinencia de comida y se vuelve intercesión. Cuando estamos ayunando, muchas veces no puedo parar de orar porque estoy orando y me acuerdo de uno y Dios me hace acuerdo de otro y 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 de otra persona, y es como, ¿cuándo va a parar? Lo disfruto, pero es increíble. Sientes la carga, veo sus caras, me acuerdo de lo que me dijo, de lo que me contó, del problema que tiene, y entonces me quebranto más. Y no es un quebranto de derrota, no es un quebranto de renuncia, es un quebranto de sensibilidad, de empatía espiritual por lo que usted está viviendo. Porque así como a usted le duele, a mí también me preocupa lo que le pasa y no tengo dinero, no tengo otra cosa que dar, pero lo que puedo hacer es ayunar por su vida, ayunar por su situación, ayunar por su salud. Cuando estás en ayuno, entonces te olvidas prácticamente de ti mismo y antepones las necesidades de otros. Jesús estaba en la cruz y da salvación a alguien que humanamente quizás no merecería haber recibido eso. Pero la gracia de Dios te lleva a ver a los demás como personas que necesitan del poder de Dios. Pero cuando no estás en ayuno, vives tu propia vida y te importa solo tu vida. Yo primero, segundo yo, tercero yo y después yo. Ese es el mundo que vivimos hoy, un mundo egoísta. Ayuna, porque cuando Jesús está en la cruz, entonces no solamente está muriendo, está ayunando. ¿Cómo va a estar mejor tu vida sin ayuno? No he conocido a alguien que haya logrado con Dios ver milagros y restauraciones sin ayuno. Así que somos la iglesia del ayuno. En julio, desafíate a ayunar.
Si puedes cada miércoles con nosotros, gloria a Dios. Si todavía te da miedo, empieza por un miércoles, cada 15. Empieza ayunando mediodía, empieza ayunando. Algunos ayunan desde la tarde del día anterior, no cenan, no desayunan y almuerzan y hacen un ayuno casi completo. Puedes hacerlo. Otros ayunan cosas del diario vivir, no ven redes sociales todo el día del ayuno. En sí la abstinencia es buena. ¿Qué te abstienes? Es algo que tú y Dios tienen que irlo trabajando. Pero en algún momento tienes que llegar a ayunar la comida, eso sí. O sea, fácil ayunar redes sociales, ¿no? De verdad es muy fácil. ¿Alguien ha ayunado redes sociales? Para un adicto sí cuesta al principio, porque el dedo está acostumbrado a... y los ojos quieren ver cosas, ¿no? Al inicio cuesta, pero luego te acostumbras. Pero el verdadero ayuno tiene que llegar a ser de alimentos, porque ahí todo tu cuerpo siente la falta de energía, de nutrientes, de líquidos, y entonces se despierta el espíritu. Jesús está soportando dolor, pero está en ayuno, pero nos deja 7 palabras preciosas que más que predicaciones son realmente verdades sembradas para la eternidad. Tú necesitas perdonar, y voy a resumir, tú necesitas velar por la salvación de otros. La palabra, cuando Jesús le dice a Juan, el discípulo amado, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, es la palabra de la preocupación por la familia. Tu mejor preocupación no es dar más dinero a la familia. Tu mayor preocupación te lleva a quebrantarte delante de Dios por tu familia. El ayuno también es para ayunar por tu familia. ¿Cuánto amas a tus hijos? Ayuna por tus hijos. ¿Cuánto amas a tu esposo? Ayuna por tu esposo. Mucho más si no cambia, si es un testarudo. Aquí no hay hombres testarudos, pero me han contado que las mujeres piensan que todos los hombres son testarudos, insensibles, groseros, irrespetuosos. ¿Qué más nos dicen? Sucios también, porque no nos bañamos muy seguido. Si está así, ayuna, porque ni tú la has podido cambiar, pero hay alguien que tiene todo el poder para cambiar a cualquier persona. Claro, no le digas, ve bruto, por vos voy a ayunar. No, porque peor se va a portar, peor se va, a propósito va a hacer las cosas ahí. Y viceversa, hay hombres que sufren por sus esposas, porque no logran crear esa convivencia, ese vínculo amado, bonito. Ven a otros cómo disfrutan la vida, pero tu matrimonio es un vía crucis, es una tortura. Ayuna por tu esposa. Si la amas, ayuna por ella, aunque ella no ayune por sí misma, porque el amor te mueve a buscar la presencia de Dios. Jesús en la cruz estaba ayunando porque nos amó a nosotros, porque te ama a ti. Entonces el segundo ayuno que nos muestra la palabra del Señor es un ayuno especial, porque así entregó su vida el Señor, no solamente padeciendo, sino ayunando. Y si nos toca irnos de esta vida, que nos vayamos en las manos de Dios. Si me encuentra la muerte mañana o pasado, que sea Dios el que me haya llevado, y que mis deudos y mis familiares se queden alegres porque Él estaba en ayuno, porque Él vivía en la presencia de Dios, porque ella buscaba al Señor, porque ella era una mujer entregada al Señor. Pero si no estás ayunando, entonces dudo mucho cómo estás tú con el Señor. Finalmente, las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno. Aunque Jesús ayunó, también Él hizo referencias al ayuno. Y aunque no hay un mandamiento como tal que diga deberán ayunar cada día, sin embargo, las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno son varias. Por el tiempo vamos a ver 4. La primera la encontramos en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, Jesús les hace acuerdo a la gente que está ahí en el Sermón del Monte, escuchando su sermón, cómo deben ayunar. Les dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí viene la instrucción: pero cuando ayunes tú, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve el ayuno en lo secreto, te recompensará en público. ¿Para quién ayunamos? No para la gente. Ayunamos para Dios. Y ojo, el ayuno no es un sacrificio, no es una tortura del cuerpo, es una disciplina de la vida. Algo que he aprendido en los últimos años en el ayuno es que la gente de hoy en día necesita aprender la disciplina de la abstinencia. No somos una sociedad que se abstiene. Lo que queremos, eso buscamos. Por eso pagamos, eso compramos. Los niños quieren algo y los padres les dan algo. El ayuno no solamente es espiritual, también debería ser una disciplina de vida. Abstenerte de lo que no debes ahora tener o lo que ahora no deberías comprarte. Cuidado con las ofertas de electrodomésticos, de autos, ¿sí? Con cuotas bajitas. Y la gente no sabe abstenerse y se compra el auto, se compra la tele, se compra la refri. Y a veces ya tienen una, pero quieren tener algo nuevo. Y en sí no es un pecado, pero si no has hecho los cálculos, te vas a dar cuenta que terminas pagando la mitad o más del precio real del vehículo o del artículo. Entonces la gente no hace cuenta, solo ve el pago mensual. Uy, $100 mensual, futillo, yo le pago eso. Sí, pero por 5 años. Sí, pero al interés de ¿cuánto? La cuota dice 100, pero más el interés te va saliendo. Algunos aquí han quedado endeudados y cuando han querido vender el auto, la misma casa les recibe por el 70 o menos por ciento menos del valor que cuesta. Ni el auto sirve para pagar el mismo auto que compró. Cuando ayunes, tendrás la decisión de Dios. Te va a confirmar. Te va a mostrar qué hacer y qué no hacer. Pero cuando no ayunas, estás en la carne y no sabes abstenerte, entonces asoma una buena publicidad, un buen celular, un buen auto, un buen electrodoméstico y ya lo quieres. Como no sabes abstenerte, el domingo toda la familia come fuera en restaurantes. No tengo nada contra eso, pero me preocupa su economía. 50 almuerzos fuera puede ser quizás, pongámosle bajito, Carcelén, Las Palmas, Megaviche. Voy a hacer publicidad a ver si por eso YouTube nos ayuda a algo. Un almuercito, no te vas. Va a costar menos de $15 en familia, o 20 o 25, depende del lugar. Por 50 domingos, se fueron otros $1,000, ¿no es cierto? Ahí. Cuando ayunes, no lo hagas para los hombres, hazlo para el Señor. Pero no solamente deja de comer, sino escucha la voz de Dios. Eso es lo importante del ayuno. En el ayuno Dios siempre habla. Para la gente que dice, nunca le escucho a Dios, no sé qué Dios quiere de mi vida, no sé qué hacer, ayune, hijo. El ayuno es como lavarse los oídos. Para poder escuchar mejor, tiene que ayunar. Por eso el último versículo dice, y tu Padre que está en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en... No hay ayuno sin recompensa. No lo haga por la recompensa, obviamente, pero tenga la paz de que por ayunar no es que se va a morir, por ayunar no es que va a quedar peor, siempre va a estar mejor después de ayunar. Con hambre, pero mejor. Pero agradecido con el Señor por un ayuno y porque recibió palabra de Dios en el ayuno. Solamente decídase hacerlo. Segunda enseñanza está en 3 evangelios. Creo que escogí Marcos 2:18. Jesús les dijo a la gente claramente que sus discípulos no ayunaban en ese momento, pero llegaría un tiempo en el que tendrían que ayunar. Marcos 2:18 en adelante.
Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Versículo 19. Jesús les dijo, Marcos 2:19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Se refiere a una fiesta, ¿no? La fiesta, él es el esposo, ¿no? Entonces él considera que sus discípulos están viviendo lo que nadie había vivido ni vivirá, convivir con Jesús. Entonces no era necesario ayunar. Pero el último versículo, el siguiente, el 20 dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Este es el tiempo de ayunar. Y después de 4 años estoy haciendo énfasis, un mes del ayuno de algo que hemos hecho 4 años, para que más personas aviven su corazón y tengan una relación genuina con Dios. Porque llegar a un templo no es tan difícil. Servir en un ministerio no es tan complicado. Orar a Dios desde nuestras casas y por las comidas no es tan duro. Pero ayunar, sí, es ir contracorriente. Porque como vivimos en una sociedad que no sabe abstenerse y todo lo quiere conseguir, cuesta decirle no al cuerpo. Pero hay muchas bendiciones por enseñarle al cuerpo a ayunar. Ayer yo enseñaba un poco de esto a los jóvenes. El cuerpo no es en sí malo. El pecado puede habitar en la carne hasta que el espíritu toma tu carne. Y aún la carne puede aprender a ayunar. Y eso te va a pasar más o menos después del ayuno 50. Vas a sentir una diferencia ya, física, no solamente espiritual. Si ya quieres tú comer, el mismo cuerpo te va a decir: no, todavía no acaba el ayuno. Es increíble cómo se despierta el cuerpo. Me pasó alguna vez, yo estaba visitando a alguien, no sé, que yo estaba en ayuno, me ofreció un cafecito con pan y yo estaba con hambre y por un momento se me fue, se me voló, se me formateó el disco y oramos y estaba listo para comer y la boca no quiso abrirse. Y hice la prueba, a ver, no. La boca me dijo que es ayuno. Más o menos del 50 me pasó a mí. A usted le puede pasar eso al 10 o 10º ayuno, quién sabe. Pero ya el cuerpo no quiere, porque sabe que está en una disciplina, sabe que está en un hábito. Así como el cuerpo, sus ojos se habitúan al internet, a las redes sociales, y por eso se llama adicción, porque usted se deja atrapar por el placer de ver. Asimismo el cuerpo para lo bueno se habitúa. ¿Cuántos tienen el buen hábito de bañarse a la misma hora los días fijos? ¿Cuántos tienen ese buen hábito? No digo porque huela diferente aquí hoy, pero pienso que hay gente que tiene hábitos. Y cuando tenemos hábitos, sí o no, que el mismo cuerpo ya lo hace. Cuando usted tiene el hábito de levantarse a la misma hora todos los días, aunque se haya acostado cansado, mal anochado, aunque usted dice voy a dormir hasta las 9 al siguiente día, el cuerpo ya está y abre los ojos. O al menos no abre los ojos, pero ya te despiertas de acá adentro y dices: oh no, ya me desperté antes de hora. ¿Le ha pasado eso? Lo mismo es con el ayuno. El cuerpo aprende, el cuerpo se habitúa, el cuerpo lo disfruta inclusive. Sabe que es el día del ayuno y que necesitamos darle tiempo a Dios. Entonces, Jesús no se equivocó al decir que vendrían tiempos cuando sus seguidores ayunarían. Este es el tiempo. Llamamos y decimos a algunos pastores que son los tiempos finales por todo lo que vemos: muerte, violencia, el pecado por todo lado, y la iglesia ayunando, porque esa es nuestra mejor respuesta ante la crisis espiritual y social que vivimos. Es el ayuno, porque si no pasamos en la presencia de Dios,
¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la iglesia sin ayuno? ¿Qué sería de usted sin ayuno? ¿Qué sería de mi vida sin el ayuno? No podría. Los desafíos son muy grandes hoy en día para nosotros como pastores. La sociedad anda alterada, anda loca, anda confundida, anda resentida. Le cuesta al cristiano de hoy en día tener una relación genuina con Dios. Empiece por ayunar. La tercera enseñanza de Jesús encontramos en Mateo 17, 21. Sus discípulos no habían podido liberar a un joven que estaba endemoniado. Y en Mateo 17, 21 Jesús les dice: los demonios salen con ayuno y oración. Esta enseñanza tenía que ver con la autoridad que tú puedes conseguir buscando más de Dios. Y no se refiere a congregarse únicamente, se refiere a buscarle a Dios con todo. Vivimos una época en que Satanás y sus huestes andan pero haciendo fiesta por todo lado. Jóvenes en drogadicción, jóvenes atormentados por espíritus, matrimonios que se pelean de la noche a la mañana así porque sí, padres que se vuelven violentos contra los hijos, pierden la compostura y terminan lastimando física y emocionalmente a sus hijos. Vivimos una época en la que Satanás ha soltado millones de demonios y los cristianos no estamos exentos de sus ataques. El ayuno es la dimensión en la que tu vida puede estar llenándose la autoridad de Dios para enfrentar toda hueste de maldad. La brujería ha aumentado. Hay más trabajos, ahora son más modernos. Solamente no voy a dar dónde, pero solo tiene que entrar a una página, hacer el depósito, la transferencia y puede tener el trabajito que necesitaba. Antes se viajaba a ciertas ciudades como Santo Domingo, Altena, Macas, Guayaquil. Ahora ya se han modernizado y están en línea. Y es un negocio. Y la gente está comprando y pagando eso. La gente está gastando su dinero en cosas demoníacas para acabar su propia vida. ¿Cómo puedes vencer a Satanás si solamente crees que Dios existe, pero no pasas tiempo con el Dios que existe? Porque Satanás también cree que Dios existe. Ayer en la oración yo decía esta parte: el gran problema de la fe no son los ateos, somos los cristianos que diciendo creer en Dios, no le amamos como Dios, no le obedecemos como Dios, pero eso sí le pedimos todo. La vida cristiana no es pedir, la vida cristiana es entregarnos a Él. Y el ayuno es la disciplina bíblica más completa, porque en el ayuno oras, cantas, lees la Biblia, sirves. Los que saben de disciplinas espirituales, en el ayuno guardas silencio, en el ayuno tú adoras, todo lo haces en el ayuno. Por eso Jesús dijo: los demonios o este género no salen sino con ayuno y oración. No es porque el pastor debería venir a orar por ti, es porque tú deberías ayunar. No es porque el pastor no ha orado por mí, es porque tú no estás ayunando. No es porque en la iglesia no hay palabras, sino porque tú no estás pasando en la presencia de Dios. Y recibe con amor esto que te estoy diciendo. Es tu responsabilidad también. Alguien que diga amén. Es también tu responsabilidad. El estado de tu vida, el estado de tu hogar es tu responsabilidad. Porque tú eres sacerdote del Señor en tu hogar. Y como sacerdote no podemos llevar una vida de relax. Llevamos una vida desafiante en el espíritu. Y así como el pastor ayuna por la iglesia, tú también deberías ayunar por ti. Ojo que no te pido que ayunes por mí en reciprocidad, pero al menos ayuna por ti, por la situación que estás viviendo, porque al menos si hay demonios de por medio, no lo vas a vencer solamente por llegar a la iglesia. Necesitas tener la autoridad de Dios en tu vida, porque los demonios tiemblan
y huyen de la presencia de Dios. Pero hay gente que tiene acechanzas, ataques del enemigo y no ayunan. Se asustan, pero no ayunan. Se horrorizan. ¿Quién me podrá ayudar? Dios te va a ayudar a ti, pero ayuna. Este género no sale con ayuno, sino con ayuno y oración. Todo lo que Satanás ha logrado en tu vida es por falta de ayuno, pero todo lo puedes recuperar ayunando. Así como tu hogar comenzó siendo atacado, tu esposo, tus hijos están siendo atacados, con el ayuno tendrás la autoridad de Dios para tú mismo enfrentar a ese demonio o a esa legión, porque no andan solo los demonios, no es uno. Alguien de ustedes me contaba el sábado anterior la experiencia que tuvieron con una chica de aquí del barrio, una amistad de ustedes, que solo se estaba comportando mal, pero cuando llegaron a orar, se manifestó el Espíritu. Se manifestó, salió, se puso en un lugar y volvió a venir. Así que esto que cuento no lo digo solo por mí, por algunos de ustedes. La gente piensa que no existe. Piensan que es una locura de los evangélicos, una superstición. No, los demonios son reales y actúan, y no actúan para bien, ellos actúan para destruir. Por eso Dios no se ha equivocado con nosotros como iglesia en desafiarnos a ayunar, porque hay muchas huestes de maldad sueltas, buscando dónde vivir, dónde morar, a quién acechar. Y esto no lo digo para tener miedo, sino para tener responsabilidad espiritual de que si ellos están sueltos, nosotros con mayor razón tenemos que estar en la presencia de Dios, buscando de Él. Porque no siempre la persona que está endemoniada se manifiesta como demoniado, hasta se porta bien, pero usted ve en sus ojos, usted siente en sus palabras, o usted a veces puede ver, como decía la semana pasada, como ese haz oscuro de tinieblas que algunos cargan. Y eso no se va a salir porque el país esté mejor. Eso se va a salir porque usted esté en la presencia de Dios. Eso no se va a curar porque el gobierno que tengamos sea mejor, porque la economía mejore. No, nuestros jóvenes están atados a pornografía desde niños ya. No solamente desde jóvenes, sino desde niños. Están atados a la droga desde niños. Están atados a la violencia desde niños. ¿Y qué vamos a hacer ante eso nosotros? ¿Criticar? ¿Culpar a otros? Dios nos ha dado un encargo como iglesia: ayunar. Ese es nuestro encargo. Y es el encargo que lo estamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo hasta cuando el Señor diga lo contrario. Y si así el Señor viene por su pueblo y nos encuentra en ayuno, gloria a Dios, hemos cumplido su encargo. Pero si de aquí a un tiempo, algunos años, el Señor nos dice: ok, ayunaron 5 o 10 años, ¿van a tomar una pausa? Ok, pero en uno y en otro tenemos que ser fieles al Señor. Ahora usted está en una iglesia de ayuno, cada miércoles ayunamos. Súmese a ese grupo de hermanos que estamos respondiendo al llamado de Dios. Nos ponemos de pie. Terminamos esta mañana compartiendo sobre el ayuno de Jesús. Cierre sus ojos y bendigo a quienes nos siguen cada semana. Oro por ustedes y yo sé que el Señor va a seguir obrando en sus vidas. Oramos acá. Señor,